De mi lado derecho, frente al público más inteligente de la radio y la televisión en México, presento a la maestra Montserrat Aldave, analista en economía. A ver, tenemos que hablar por lo menos 10 minutos en este espacio del paquete económico 2026, que si se le entregó a la Cámara de Senadores, pero que primero se le tiene que entregar a la de diputados. Total, que quién se queme enjurge. Pero el caso es qué contiene el paquete y si es realista o demasiado optimista, que eso me parece importante platicarlo, que nos instruyas, que lo podamos dialogar. Cuéntanos, Montserrat. Fernanda, qué gusto estar contigo otra vez aquí en el programa y con tu audiencia. Mira, creo que la primera parte del presupuesto es este documento de criterios de política económica en la cual se delinean los supuestos macroeconómicos con los cuales trabaja la Secretaría de Hacienda. A ver, despacito. ¿Qué dijo? ¿Cómo? La Secretaría de Hacienda hace pronósticos o estimaciones sobre variables económicas clave como el crecimiento del PIB, la inflación, la tasa de referencia, el tipo de cambio, el precio del petróleo, la plataforma de producción, etcétera, porque con base en esas estimaciones hace el presupuesto, tanto estima ingresos como los gastos necesarios para el próximo año, ver cómo se reparten y cuáles son las fuentes de financiamiento. Hasta ahí vamos. Esa es la primera parte del paquete. Exacto. Entonces, hablando un poco de este primer marco macroeconómico o estas estimaciones sobre las variables claves, es donde usualmente está mucha de la crítica de que si son optimistas o son realistas, etcétera. Yo te diría que en general creo que los veo bastante realistas, salvo quizá en la estimación de crecimiento económico, en la cual están estimando un crecimiento entre 1.8 y 2.8% para la economía mexicana. Quisiéramos estar creciendo a esas tasas, pero hoy la verdad es que se ve muy difícil. Entonces, quizá en ese lado están siendo muy optimistas y eso corre el riesgo de sobreestimar los ingresos. Si tú crees que va a crecer más la economía, más el consumo, los trabajos, pues obviamente tú estás estimando que la recaudación tributaria, por ejemplo, de IVA, de ISR, va a ser pues mayor. Entonces, corremos ese riesgo de que si no se realiza ese crecimiento, esos ingresos puedan ser menores. Este es el primer paquete económico que presenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Es el segundo que presenta, pero es el primero que es completamente de ella, porque el pasado participó todavía el equipo de transición, entonces será mitad gente de la administración anterior, mitad gente de esta administración. Entonces, sí, en teoría este es el primer paquete exclusivamente de Claudia Sheinbaum. A ver, Montserrat, pero el paquete económico no solo es una herramienta fiscal, ¿es también una herramienta política? Pues un poco de ambas. Al final, el paquete económico traza toda la ruta fiscal del siguiente año y para ello necesitas, por ejemplo, aprobación del Congreso para la iniciativa de la Ley de Ingresos, que, por ejemplo, ahí incorporan los techos de la deuda, te van a decir cómo van a financiarse, ¿no? Ya se habló mucho de esta parte de ingresos tributarios, ha habido mucha plática en torno a estos impuestos saludables que se están imponiendo a distintos productos, ¿no? Que si bebidas azucaradas, tabaco, videojuegos, etcétera. También aquí van a entrar, por ejemplo, estos nuevos impuestos a las importaciones que vamos a estar poniendo a todos los países con los que no tenemos tratados de libre comercio, que son en su gran mayoría países asiáticos. Pues China, el 50% en coches que entren a México. Correcto. Entonces, todo ese aranceles tipo de cosas... del 50%. Claro, está dentro de esta iniciativa de Ley de Ingresos que necesita aprobación del Congreso. Entonces, obviamente hay una cuestión política porque necesitan aprobarse y afinar esos números. En la parte del gasto, si bien lo mismo, se propone desde la Secretaría haciendo un proyecto de presupuestos de egreso de la Federación, el Congreso es quien tiene la última palabra y sí tiene la facultad de hacer ciertos cambios en la distribución. Casi siempre... O sea, la verdad es que hay pocos cambios. O sea, los cambios que se llegan a hacer son marginales. Ahora, ¿cuáles dirías que serían las diferencias importantes entre el paquete anterior, que todavía tuvo que ver López Obrador ahí, y este que solamente lo hace el equipo de Claudia Sheinbaum? Sí, creo que ahí es importante porque recordar que el último año de la administración de López Obrador, como se hizo esta finalización de las megaobras, el Tren Maya, Dos Bocas,
todo este tipo de cosas. El gasto en infraestructura subió de manera muy significativa y el primer año de Claudia Sheinbaum, la señal que se le dio al mercado, a las agencias calificadoras fue: vamos a hacer una consolidación fiscal y este déficit que se alcanzó en el último año de la administración de López Obrador lo vamos a ir reduciendo en el tiempo. Entonces, para dar un mensaje muy contundente, se bajó muchísimo el gasto en infraestructura. O sea, 2025 casi no hubo gasto del gobierno en infraestructura. Entonces, una de las principales diferencias que yo veo en este paquete económico para el próximo año es que sí viene mucho más gasto en inversión e inversión física, sobre todo en la parte, por ejemplo, de trenes, de transporte. Claudia Sheinbaum le está metiendo mucha apuesta ahí, también a la parte energética, a la parte tanto de electricidad como de Pemex. ¿Consideras que este paquete, más allá del crecimiento económico, es realista? Yo creo que sí, y realista, pero es frágil, porque al final, como seguimos sin hacer esta reforma fiscal, o sea, no tenemos una base sostenible que siga creciendo de manera, redundantemente, sostenida hacia el futuro, seguimos dependiendo de estas fuentes como aisladas para crecer los ingresos. Entonces, yo creo que la fragilidad está en la parte de los ingresos. Si todo sale bien en la recaudación que están estimando, yo creo que vamos a poder llegar a las metas que están proponiendo. Si, por ejemplo, lo que decíamos, la debilidad en la actividad económica empieza a ser un poco más contundente y lejana de esta meta que están poniendo, quizá por ahí empieza a haber pues riesgo de que los ingresos que está recibiendo la federación sean menores. A ver, ciudadana de a pie, planteo esto. En México, en Ciudad de México, hablando de calles como Izazaga, el eje central Cárdenas, todo esto, cada vez más veo economía informal. Ya la economía informal está tapando a la formal. Ya no se ven, ya las tapan las tiendas de la economía informal. Se ha expandido y ha crecido hasta un 42% la economía informal en Ciudad de México. No he visitado otros estados en ese sentido que pueda yo tener un pulso. Esto significa que se recauda menos. Y entonces, ¿para dónde vamos a jalar? Porque se está incentivando la economía informal. Sí, no. La parte del ISR claramente depende casi en su totalidad de la parte formal, pero por ejemplo hay otro tipo de impuestos como el IVA que no están sujetos a esta, digamos, segmentación en la actividad de formal e informal. Entonces sí hay vías por las cuales el gobierno recauda impuestos, pero claro que hay una pérdida gigantesca de por ejemplo, de ISR que podría seguir apoyando a las arcas fiscales, que hoy no está ahí. ¿Qué es lo que menos te preocupa de este paquete económico 2026 y qué sería lo que más te preocupa? Lo que menos creo que es la parte del sector energético. Los veo muy como muy vocales en atender o quizá empezar a abrir esta parte del sector privado, tanto en electricidad, en hidrocarburos, que lo teníamos considerado en la administración de Enrique Peña Nieto, pero que con López Obrador creo que se apagó mucho ese discurso y ahora se reaviva. Entonces creo que esa parte puede ir bien, va caminando, los veo muy enfocados y eso es positivo. Creo que la parte que más me preocupa es la parte quizá del costo financiero de la deuda. Aquí te tengo un dato interesante porque el déficit fiscal, es decir, ese cacho entre ingresos y gastos que tenemos que solventar vía deuda, por ejemplo, en 2026 va a incrementar o va a representar 4.1% del PIB. Es un montón. Pero además el costo financiero, es decir, todo lo que tenemos que pagar de intereses, también es 4.1% del PIB. No. Entonces eso significa... No, ya la casa ya no. Que la casa hoy por hoy ya... nos estamos endeudando para pagar intereses. Exacto, la administración de la casa ya no está funcionando así. Exacto, entonces esa es la parte preocupante, que no estamos generando... O sea, sí hay una parte de deuda nueva. Intereses y no estás bajando para la deuda. Exacto, pero hay un componente importante de ese costo financiero de la deuda. ¿A qué se debe tanta deuda? Pues mira, varios factores. Una cosa tiene que ver con, por ejemplo, las tasas de interés estuvieron altas por mucho tiempo, no solo en México, sino en otros lados del mundo, en Estados Unidos en particular. Como se ha estado apoyando a Pemex, ¿no? El gobierno pues, mexicano ha incurrido en muchas obligaciones, sobre todo de corto plazo, para apoyar a Pemex. Entonces, ahí hay, digamos, ciertas vías de oportunidad para que el gobierno federal pueda, además, solventar ese tipo de cosas, ¿no? Como
como que ir dejando más a mediano y largo plazo parte de los pasivos que hoy tiene. Pero yo te diría, son varias cosas. Que no tenemos una reforma fiscal, que hay gastos que llamamos rígidos, que siguen incrementando de manera importante el costo financiero, las pensiones, los gastos sociales, ¿no? Estos programas, los proyectos, y no hay una fuente de financiamiento sostenible porque no estamos incorporando a la formalidad a todos los trabajadores, etcétera. Entonces, ese hueco, pues deuda. @Monorriel. ¿Así, Monorriel? Sí, con doble R. Ay, qué divina. Gracias, Montserrat Aldave, por estar con nosotros aquí en ¿Qué tal, Fernanda?